diseño y gestión de recursos educativos. El día de hoy vamos a aprender de diferentes experiencias panelistas acerca de de cómo se llevan estos recorridos interpretativos en los distintos espacios naturales. Así que el día de hoy les voy a ceder a mi compañero Aldo para que empiece. Bien, súper gracias Patricia y gracias a todos que se han conectado a tiempo. Vamos a empezar para cumplir con los tiempos y respetarlos. Mientras tanto ya el resto de personas se van conectando. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo Adventure Talk. Estos son charlas que vamos organizando con diferentes temas asociados al mundo de las actividades de naturaleza y aventura, es decir, las actividades al aire libre de manera general. En esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no? Y generar, digamos, esa incidencia y para algunos sensibilización, para otros algunas herramientas con relación a la interpretación del patrimonio, ¿no? Y cómo esta puede ser una Director, herramienta, un me estás muy instrumento bien. Ah, qué para, pasa. perdonen ahí, Un poquito metido en todo ahora. cómo esta puede ser un instrumento para manejar el entorno natural, conservarlo, mantenerlo ordenado y también para manejar al visitante, ¿no? Muy aparte de ser un instrumento, digamos, de conexión, ¿no? Del mundo natural con el mundo de cada persona, ¿no? Lo cual es sumamente interesante sobre la interpretación y también tiene una gran relevancia con relación a la calidad del servicio, ¿no? De hecho, se ha enfocado de manera muy convencional el aspecto de atención al cliente, ¿no? O servicio al cliente. Sin embargo, la interpretación es otra forma de servicio al cliente, ¿no? Y manejo de visitantes. Entonces, vamos a conocer esto a través de nuestros panelistas que en breve voy a presentar. Bueno, de hecho, una de las cosas que queríamos establecer como base es de que el Perú natural es sumamente grande, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos una gran cordillera de los Andes, amplia, de norte a sur, que nos genera bastantes particularidades, ya sea geográficas, físicas, como también naturales, ¿no? Y comunidades, personas asociadas a estos entornos naturales, ¿no? En este, por ejemplo, caso podemos ver que en el caso de Ingemec define, ¿no? El término de geoparque, es geoturismo, en donde la interpretación de estos entornos naturales va a ser eh, un trabajo sumamente importante. Eh, ya, listo. Y además de eso, así como en otros lugares como áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas como el Santuario de Ampay en Apurímac, también es un espacio natural, sumamente natural, ¿no? Ahí lo que podemos ver, lo único que podemos ver en ese espacio, en esa laguna, es pequeños senderos que se van definiendo conforme las personas van pisando, ¿no? Y van compactando este terreno, ¿no? Que no permite la generación fácil o sencilla de la vegetación, ¿no? Al menos no en la temporada seca. Bien, así como otros espacios, áreas de conservación regional que tenemos, en este caso Cordillera Escalera, que se encuentra en San Martín, que también es otro espacio. Y lo que les estamos mostrando hasta ahorita son todos espacios naturales, patrimonio natural, donde se establece también patrimonio cultural y comunidades, ¿no? Elementos sumamente importantes de los cuales vamos a hablar el día de hoy, en los cuales el Perú excede, ¿no? Se pasa. ¿Por qué? Porque tenemos sumamente muchos ecosistemas, tenemos muchas particularidades ecosistémicas, geográficas, físicas, climatológicas que permiten endemismos y permiten que el Perú sea, por ejemplo, un país top en lo que es observación de aves, porque es lo que más se ha desarrollado en naturaleza, por ejemplo, pero también somos tops en otros tipos de especies, ¿no? Dicho eso, también hay una problemática, ¿no? Una problemática que ninguno de nosotros está absuelto a, y que es el manejo del comportamiento del ser humano, es decir, del visitante o del turista, en este caso vamos a usar el término visitante, en recorridos, ¿no? O en sitios naturales, culturales, en donde podemos ver lo que se conoce como vandalismo, ¿no? Como pintas que también muestran, digamos, el nivel de desconexión que tienen las personas con el entorno natural o arqueológico, ¿no? Natural. Así también rutas
asociadas a la caminata, como el Nevado Huaytapallana, en donde también se promueve pagos a la tierra y probablemente esto genere o aumente, digamos, el nivel de residuos sólidos que se genera, ¿no? Entre otros lugares como en Cusco, en el barrio de San Blas también, ¿no? Esto muestra una realidad muy complementaria a los ideales, a los intereses, a los afines que nosotros podamos tener desde nuestro rol como guía, desde nuestro rol como empresario de agencia de viajes, desde nuestro rol como gestor público, ¿no? U otro rol que nosotros vayamos teniendo como consultores, estudiantes y demás que vayamos cumpliendo en la actualidad, ¿no? Para lo cual, nosotros, bueno, para entender un poquito sus intereses y su mirada, la mirada de todos ustedes, hacia este tema, este talk, quisiéramos que nos ayuden con algunas preguntas que les vamos a dejar, que por favor siéntanse libre y comentar en el chat. Eh, para ustedes, ¿qué es un recorrido? ¿No? ¿Será similar a una ruta? ¿Será similar a un camino? ¿No? ¿Qué es un recorrido? ¿No? Porque vamos a hablar el día de hoy en base a recorridos interpretativos, a ámbitos de interpretación, ¿no? A diseño, a cómo yo pienso, imagino, establezco un recorrido y cómo luego lo manejo, ¿no? Ya sea desde el rol que nos toque, ¿no? Pero para ustedes, en una palabra, ¿qué es un recorrido? O bueno, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es un recorrido para ustedes? Y asimismo, mientras ustedes van comentando, eh, ¿con qué palabras asocian la interpretación? Es decir, para ustedes, en palabras sencillas, en sus palabras, ¿qué es la interpretación? Así que ahí vamos a darles ahí un tiempo mientras yo sigo presentando para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Eso nos ayuda bastante y también tanto a mi persona como moderador, pero también a los panelistas poder, digamos, abordar sus intereses y abordar sus comentarios, ¿no? Eh, Bien, entonces son dos preguntas que les vamos a ir dejando que en una palabra o en pocas palabras que es un recorrido para ustedes y en otras palabras qué es la interpretación para ustedes, ¿no? Entonces ahí dejamos las preguntas para que los vayan pensando, tengan eso en mente porque vamos a girar sobre este tema en las siguientes media hora, 45 minutos. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, mientras ustedes van pensando en recorridos, van pensando en interpretación, que será un recorrido, la interpretación, habrá recorridos con o sin interpretación, ¿no? Cómo se maneja esto. Les presentamos los temas que vamos a compartir el día de hoy. De hecho, tenemos tres ejes de preguntas. El primer eje de preguntas se asocia a cómo la interpretación como un instrumento aporta a la gestión del sitio natural en donde estamos ubicados, ¿no? Al manejo pertinente de este entorno natural, cómo ayuda a que las personas generen menos impacto, ¿no? Cómo ayuda a que las personas se comporten de manera más adecuada y sobre todo cómo ayuda a que las personas conecten con el entorno natural para que de esa forma ya no generen más impactos, ¿no? Ya sean negativos y o en algunos casos positivos. Eh, el segundo eje ya no se va a enfocar en el entorno natural, en el recurso turístico como nosotros conocemos, los que trabajamos en el sector turismo, sino nos vamos a enfocar ya a la interpretación asociado a cómo ésta aporta directamente o se relaciona con el visitante, qué le genera, ¿no? ¿Qué impactos tiene en el visitante ya no en el entorno natural, ¿no? Que es otro, digamos, otro aspecto o otro plano de la interpretación, ¿no? que se tiene. Y finalmente, ¿qué aspectos fundamentales o qué consideraciones tienen nuestros panelistas para diseñar e implementar recorridos interpretativos? ¿No? Entonces, ahí, en esa última parte, vamos a escuchar a nuestros panelistas básicamente hablarnos sobre su experiencia y qué es lo que sí o sí ellos consideran como fundamental para que se desarrolle, se diseñe y se maneje un recorrido interpretativo. Con eso dicho, voy a pasar a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. El día de hoy tenemos desde Lambayeque, ¿no? Tenemos a Juan de Dios Carrasco Fernández, que es líder turístico comunal de la comunidad campesina Muchic de Santa Catalina de Chongoyape y reconocido defensor ambiental de la Reserva Ecológica Chaparrí, ¿no? En Lambayeque mismo. Es campesino, es fotógrafo, autodidacta,
y ha sido reconocido como el mejor emprendedor de turismo rural comunitario por el MICETUR en 2014 en el marco de la estrategia de turismo comunitario. Así que bienvenido, Juan de Dios, al día de hoy a nuestro Adventure Talk. Muchas gracias, Aldo. Y aquí estamos para aportar con lo que esté a nuestro alcance dentro de la actividad diaria que hacemos en la Reserva Ecológica Chaparral. Súper, Juan de Dios, sí, estoy muy contento de que las personas puedan escucharte y conocer toda tu experiencia que tienes vasta trabajando en Chaparrí, en el bosque seco, ¿no? Bien, nuestro segundo invitado es Susana. Ella es licenciada en Administración de Servicios Turísticos, egresada de la maestría en Ecoturismo en la UNAM, la agraria, con 14 años de experiencia en turismo en el sector público y privado. Se ha desempeñado como servidora pública, conoce el sector público, cuáles son sus necesidades y el trabajo que se hace desde ahí. También como consultora en turismo sostenible, planificación turística y cuenta con 9 años de experiencia en áreas naturales protegidas en la elaboración justamente de instrumentos de gestión, evaluación de impactos del turismo y guiones interpretativos, ¿no? Así que le damos la bienvenida también a Susana Gálvez que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes con todos. Es un placer poder compartir experiencias con todos ustedes. Y sé que hay un grupo bastante interesado en el tema de interpretación, así que será una noche bastante interesante. Gracias. Súper, estupendo, bienvenida Susana. Sí, y ahí seguramente nos vas a ayudar bastante, digamos, con tu mirada, que va a ayudar a complementar también la mirada que tiene Juan de Dios. Bien, y por otro lado también permítame comentarles que teníamos un tercer panelista, pero no va a poder, está enfermo el día de hoy, está enferma el día de hoy, de hecho. Entonces, vamos a trabajar con los dos panelistas que tenemos el día de hoy. Bien, eso nos da un poco más tiempo de explayarnos un poco en cada experiencia. Bueno, seguramente ya fueron pensando con relación qué es un recorrido, ¿no? ¿Será igual una ruta a un circuito, ¿no? Eh, son términos que se utilizan en el turismo y qué es la interpretación, ¿no? Entonces, vamos a ir concluyendo estos temas eh, y vamos a ir avanzando con relación a esto y ustedes van a poder ir concluyendo lo más importante por ustedes mismos, ¿no? Bien, entonces empezamos con la primera pregunta, vamos a seguir el orden de la presentación. Empezamos con Juan de Dios y seguimos con Susana. Entonces, la primera pregunta es, Juan de Dios, cómo la interpretación ha aportado, en el caso de tu experiencia, ¿no? En el manejo y la gestión del sitio natural, del recurso turístico, del ecosistema donde trabajan ustedes? Gracias, Aldo. Bueno, la interpretación, el manejo, cómo aporta el manejo de gestión del recurso turístico. En la medida que interpretamos el por qué estamos en ese lugar y qué es lo que tenemos en nuestro alrededor y cómo lo debemos de tratar, de proteger, de relacionarnos con ellos y en la forma como lleguemos al visitante que nos acompaña es donde se, se aporta a la conciencia del visitante para hacerlo entender de que un un senderismo, un sendero interpretativo es donde entendemos los valores que tiene todo el ecosistema que nos rodea. Tanto la flora, la fauna y también los temas culturales que se relacionan al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, como lleguemos al visitante, nos aporta para que cada día generemos conciencia en que nuestros recursos naturales, en la medida del cuidado que le demos, en la medida de cómo lo interpretamos, su importancia de cada uno y la relación que cada uno tiene para que nosotros los humanos disfrutemos de calidad de vida, es la forma como aportamos en esta experiencia para que cada día sea más atractiva y
y no solamente que la persona disfrute porque llegó al lugar, en este caso a Chaparrí, sino que regrese de ahí con una mentalidad quizás cambiando para tratar mejor a, a nuestros recursos que siempre nos rodean, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Chaparrí, que anteriormente hemos tenido una experiencia muy negativa porque hemos sido cazadores, hemos sido taladores, pero a Dios gracias, con esta propuesta que tuvimos, ahora en la actualidad todo ha cambiado. Cambia no solamente en los que estamos ahí, sino en los mismos que llegan a visitarnos a nuestro lugar y que encontramos en la medida de cada día compartimos, intercambiamos las experiencias, cada día encontramos más valor en cada cosa que nos rodea. Eso lo entiendo yo así, que la interpretación de Súper. cómo lo manifestamos nosotros a nuestros Juan, una visitantes repregunta chiquita aporta solo para valor. cerrar, a redondear. Personalmente a ti, digamos, como líder comunitario, ¿cómo cambió la interpretación o entender el ecosistema, cómo cambió? O bueno, ¿qué fue lo que más te impactó del ecosistema que antes no entendías y depredabas, ¿no? O sea, ¿qué aspecto te hizo cambiar? ¿Fue una especie? ¿En qué momento cambiaste de chip hacia, digamos, hacia extraer para mantener, ¿no? el espacio natural, ¿no? Mira, eh, nosotros hemos sido, pues, como parte de la vida cotidiana, cazadores, taladores, ¿no? No hemos tenido el conocimiento de la importancia de cada uno de los seres que nos rodean. Y en este caso, en nuestra experiencia en Chaparrí, eh, estamos aprendiendo a poner en valor todo tanto la flora como la fauna, sobre todo que Chaparrí es un lugar donde se destaca la presencia del oso de anteojos, por ejemplo, que si nosotros decimos el agua es vida, porque sin agua nadie puede vivir en el planeta, en ninguna parte del mundo, nosotros ahora estamos promoviendo al oso como el oso es agua. Si decimos el oso agua, el oso es vida. Luego viene el por qué, porque el oso es un animal vegetariano que por donde camina en sus heces va dejando las semillas de los frutos que ha comido, convirtiéndose en un reforzador natural del bosque. Dentro de nuestro circuito, ahora, imagínate, da vergüenza decirlo, pero lo hemos hecho. Yo he conocido a amigos y bueno, era parte de la diversión, por ejemplo, poner una carroña para que los cóndoros de la montaña bajen a comer la carroña, y es una cosa increíble, se les cazaba con caballos, o sea, en caballos, echándole el lazo y se les arrastraba hasta dominarlo, ya más, mejor no digo. Ahora es un orgullo tener que en Chaparrí ya tenemos los visitantes, las agencias de turismo que desde Europa lo venden para observar el cóndor en Chaparrí, tanto como es posible verlo en el Cañón del Colque en Arequipa, ¿no? En Chaparrí tenemos las dos especies de cóndor. Tenemos la reintroducción de la pava liblanca, que es una especie que fue devuelta a su hábitat natural después de 100 años que fue redescubierta y 25 años de reproducción en cautiverio. Ahora vive en libertad en la reserva, ¿no? Y así por el estilo, si tomamos en cuenta cada una de las especies, estamos encontrando su importancia que tiene y, eh, y los visitantes tratando de generar el mínimo impacto y justamente hacer un senderismo interpretativo es donde nos preocupamos porque el impacto sea mínimo de afectación al ambiente y al bosque y a todo lo que nos rodea. Súper, gracias Juan. De hecho, en el segundo eje, de ahí nos vas a contar un poco más con relación a cómo están manejando los visitantes y los elementos de interpretación que tienen, pero qué increíble que hayan asociado al oso con el agua, ¿no? Es increíble cómo lo has contado, qué bonito. Bueno, pasamos a Susana. ¿Cómo la interpretación, Susana, cuéntanos cómo la interpretación aporta al manejo del recurso natural, del recurso turístico, ¿no? El ecosistema. Es bonito escuchar a Juan y es cierto,
la interpretación ayuda mucho a la conservación del lugar, nos genera valor como nosotros gestores de un espacio natural. ¿Y qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos con la interpretación? Es que el público visitante conozca los valores que tiene el recurso natural, cultural. Queremos que tengan una bonita experiencia. Queremos también que la población local se identifique con los recursos naturales que tiene. Queremos que genere identidad y a través de la identidad conserve sus recursos. El uso de la interpretación tiene múltiples usos, mucho apoyo en la gestión, en la conservación de estos espacios y la manera como nosotros transmitimos también la información de una manera muy simple, sencilla, convertir un lenguaje ameno que cualquier persona pueda entender el valor que tiene este espacio y que tenga sobre todo un significado para uno y a través de conocer poder conservar y cuidar ese lugar. Súper, gracias Susana, ahí digamos, de hecho, ahí tú aportas con un poco la parte conceptual, ¿no? Y yo una repregunta súper chiquitas, solo para complementar eso, también mencionabas que la interpretación, digamos, aporta, digamos, a la conservación, justo concluyendo lo que también decía Juan, pero digamos, ahora, digamos, ¿cómo ha cambiado el panorama desde antes de la pandemia, ahora con la pandemia? Digamos, con relación a financiamiento para conservación, donde la interpretación también puede ser, digamos, un objeto de financiamiento, ¿no? En diferentes ecosistemas. ¿Has visto algo de eso tú? Sí, realmente ahora tiene mayor importancia, justamente desde el Estado, el CERNAM está promoviendo elaborar guiones interpretativos, un apoyo también de MINCETUR, porque ven como una herramienta que les ayude al tema de generar mejores expectativas, mejor conocimiento, que les ayude al CERNAM esos objetivos de conservación, porque es un medio para sensibilizar a la población. Y antes no había mucho, era muy escaso esos temas de instrumentos, pero ahora se les está poniendo mucho más valor. Está poniendo de moda, digamos. Está tomando relevancia, ¿no? Y eso es algo súper importante porque bueno, ayuda a que todos nos hagamos, seamos uno con la naturaleza, ¿no? A veces es difícil conectar, pero la interpretación o, bueno, sensibilizarnos, como ahora lo estamos haciendo, pues ayuda bastante a enfocarnos, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Justamente hay algunas fotos de lo que conversaba Juan de Dios. Sigamos con el siguiente eje. Eh, en este caso vamos a enfocarnos, digamos, al comportamiento del visitante, ¿no? A veces podemos tener visitantes, sobre todo nacionales, ¿no? Que de repente no saben comportarse o manejarse al aire libre y que no está mal, a veces no nos enseñan a comportarnos, no crecemos con eso, ¿no? De repente conocemos, asociamos el campo generalmente a la chacra, ¿no? Y chivateamos en la chacra, pero no necesariamente en un bosque primario, en un ecosistema saludable, ¿no? Entonces, en este caso, para empezar contigo, Juan de Dios, cómo la interpretación ha aportado a que ustedes manejen mejor a los visitantes, ¿no? ¿Y qué problemas, por ejemplo, antes tenían, ¿no? ¿Qué retos han tenido en ese aspecto, ¿no? Bueno, mira, la interpretación en el sendero para nuestros visitantes, llegar y encontrar que siendo nosotros campesinos, estemos aprendiendo a, a interpretar eh, el valor que tiene cada una de las especies, tanto de flora como de fauna, percibir los beneficios, ¿no? Los beneficios ecosistémicos, darse cuenta, por ejemplo, que en la medida que avanzamos por un sendero, en un momento estamos percibiendo un aroma, de acuerdo al tipo de plantas que pueden haber por ahí, en otro momento otro aroma, y si hay plantas en floración tenemos otro aroma. Tener la posibilidad de ver a un animal silvestre que antes, cuando veía a una persona
el animal tenía que huir porque al ver a un humano veía al peor enemigo. Ahora más bien que se aproxime para que le tomen fotografías. Eso desborda sus emociones en los visitantes. Y entender, por ejemplo, de que de los mismos visitantes, cuando recibimos, por ejemplo, grupos de familias, eso es bien interesante, porque vienen personas mayores que cuando nosotros decimos algo de una planta, ellos nos complementan con más. Entonces cada día estamos aprendiendo a más. Y justo esa fotografía, por ejemplo, que muestra ahorita, se lo cuente, ¿no? Eh, es, por ejemplo, las personas dicen, en la ciudad podemos ser muy aseados, lavándonos, bañándonos en la mañana, en la tarde, la hora que el cuerpo lo pide, el aseo, está bien. Pero ¿cuántas veces podemos hacernos una limpieza interior? Entonces, cuando estamos dentro del bosque, justamente es donde se hace lo que veo ahí, la imagen de la señorita, por ejemplo, eh, respirar aire puro, ¿m? inhalar, inhalar y luego botar. Estamos limpiando los pulmones y eso pues, además, la hora que estamos haciendo esas cosas, nadie habla. Yo cuando estoy con un grupo me quedo en silencio y entonces disfrutar de ese silencio mientras están tomando esas acciones, escuchar el canto de los pajaritos, uno más lejos, otro más cerca, eso relaja y entonces de esa manera los visitantes pues más que emocionados por la interpretación que nosotros, los líderes comunales, compartimos con ellos lo que estamos aprendiendo a hacer ahí y sobre todo que disfrutan de un momento totalmente diferente. Entonces, esa es la manera como entendemos que la interpretación aporta al manejo del comportamiento, de las emociones, como dice la pregunta exactamente, de nuestros visitantes. Lo disfrutan de la mejor manera y eso contribuye para que en cada paso que dan por dentro de un sendero lo miren con más cariño, con más emoción, con más amor, tanto a la planta como a los animalitos que podamos ver. Muy bien, Juan. Y solo para complementar, tú personalmente, la interpretación puede ser un poquito compleja al momento, digamos, de llevar grupos muy grandes, ¿no? ¿Hasta cuántas personas tú crees que un intérprete puede manejar en un grupo? Más o menos, ¿cuál es lo que tú calculas que sea lo más óptimo? Nosotros en nuestro sendero de Chaparrí, nuestro circuito interpretativo, que justamente nosotros le damos ese nombre todo el tiempo, hacemos un circuito interpretativo porque en cada paso que damos estamos interpretando. Entonces consideramos que en toda área natural, no solamente en Chaparrí, el, el ingreso tiene que ser muy limitado. Y el guía máximo, nosotros hemos hecho ensayos y el máximo que debe caminar es con 10 personas. Para que de esta manera, cuando el guía está informando, todos tengan la posibilidad de escuchar qué cosa es lo que está diciendo, o si alguno del grupo tiene una inquietud y pregunta, lo que él ha preguntado, todos los que están participando del grupo deben escuchar y lo que el guía responda, todos tienen que escuchar. Entonces, consideramos que el manejo máximo por grupo es de 10 personas y también por día debe ser el número limitado, que en este caso en Chaparrí hemos tenido conflicto, más bien antes de la pandemia se generó un conflicto fuerte porque habíamos considerado 50 personas como máximo por día, pero a veces teníamos los grupos de un colegio, de la universidad, que van de 30 a 35, más las agencias que venden 5, que venden 7, que venden 8, entonces ya había exceso. O cuando una universidad, por ejemplo, me llamaba, señor Carrasco, el profesor, me voy tal fecha con 30 alumnos. Y otro profesor me llamaba, señor Carrasco, para tal fecha me voy con 35 alumnos. Ya estábamos sobregirados. Entonces, profesor, no es posible para esa fecha para otra. No, pero yo ya tengo la autorización, yo ya saqué la universidad, todo, ya ese día está programado. Entonces,
se generaba más bien un conflicto. Antes de la pandemia hemos estado con exceso de carga y más bien era un conflicto tratarlo de manejar. Luego de la pandemia, todos sabemos, a nivel mundial cayó, pero después al reiniciarse nuevamente estamos tratando de que se maneje esta capacidad para lograr, o mejor dicho, para no atentar contra lo que ya se ha logrado hasta ahora en un área natural como Chaparrillo. Y Súper. que, sí, y que los visitantes más bien entiendan que en un área natural nos vamos para disfrutar de naturaleza, para culturizarnos, porque vamos aprendiendo todos, de los mismos que preguntan, de los mismos tantos salen las respuestas, se hace una conversación, un intercambio, y al final salimos aprendiendo todos, el que está ahí y el que llegó también, ¿no? Súper, Juan, gracias por darnos ese alcance y precisar un poco. De hecho, también has abordado un poco el reto de la gestión, ¿no? Del recorrido, ¿no? Porque una vez que lo pones, ¿no? Tenemos que manejar la capacidad de carga, el número de visitantes, la calidad, ¿no? Entonces, esas son cosas que luego vamos a hablar también o desarrollar más. Ahora le damos el paso a Susana. Susana, cuéntanos, ¿cómo la interpretación de tu mirada aporta a manejar a los visitantes en un entorno natural, ¿no? ¿Cómo? Repíteme. Ah, no, le decía a Susana, en este caso ya. Sí, Susana, ya, siga. y el tema Adelante, del Susana. cómo nos ayuda la interpretación en el manejo del comportamiento del público es bastante interesante porque los hacemos eh, participar, los hacemos ser parte de, los hacemos sentir, pensar, hacemos que ellos también a través de la experiencia puedan sentirse parte de ese espacio y también cambiar su manera de pensar y verlo de otra manera el lugar. Es interesante, por ejemplo, como menciona Juan, que llegas a un lugar, no conoces de ese espacio y al final a ti te llevas una experiencia, un conocimiento de ese espacio. Hay lugares también, por ejemplo, por tomar un ejemplo, Pantanos de Villa, donde mucha población local consideraban que eso era realmente un pantano. Como se llama Pantanos de Villa, pensaron que era un pantano, vivieron años alrededor y, y no imaginaron el valor que tenía ese espacio hasta que lo conocieron. Y eso es gracias también a que las visitas son acompañadas, son guiadas, hay un intérprete que traduce y los hace partícipe de ese espacio y los valores que tiene el recurso natural para que puedan comprender la importancia. Y además, el tema de interpretación nos genera algunos aliados en la conservación, porque ese poblador, por ejemplo, puede ser un poblador local que visita el recurso natural o puede ser un turista que de repente bota residuos, de repente compra fauna silvestre, compra aves, entienda que está mal lo que nosotros hacemos, que toda acción que nosotros realizamos, por más que sea fuera de ese espacio natural, también genera un impacto tanto a la naturaleza y que al final repercute en nosotros. Y lo bonito al utilizar diferentes medios de interpretación, al utilizar historias, anécdotas, hacerlo sentir, oír, pensar y generar su propio pensamiento lógico de la experiencia que he tenido, que tenga un significado para ellos cuando vuelvan a su casa, hace que vea las cosas de otra manera diferente. No va a ser la misma persona y que ese individuo, ese visitante después recomiende el lugar contando la experiencia que ha sido tan enriquecedora lo que pudo aprender en esa visita, por lo que significó. También es muy gratificante para los gestores de estos espacios y ayuda pues a seguir mejorando, hay que seguir evaluando obviamente los medios interpretativos que están utilizando y hay varias cosas más que ya las iremos contando en la siguiente pregunta. Súper, Susana. Solo una repregunta chiquita.
En tu caso, por ejemplo, y para la audiencia que tiene interés en, por ejemplo, aprender y de decir dónde están los recorridos interpretativos en el Perú, o cuáles son, digamos, que tienen estos elementos, cuáles son los lugares que tú has visitado y que te has conectado, ¿no? Así sea que tengan elementos interpretativos o simplemente un orientador, un guía te conectó con el entorno natural. ¿Cuáles son algunos de esos que tú conoces? Hay uno que, donde estuve, en Pantanos de Villa, que es un lugar bastante interesante, que por ejemplo, una persona con discapacidad pueda sentir y conocer a través de diferentes medios interpretativos, con materiales en alto relieve, por ejemplo, puedan ver imaginarse cómo es un ave, puedan oler, puedan sentir, puedan tocar la vegetación. Otro lugar bonito que también he ido a Chaparrí hace muchos años, es un lugar espectacular, también te conecta con el lugar. Otro lugar bonito que también que he tenido un buen guía es en el Parque Nacional del Manu. También tuve una bonita experiencia en la cual puedes sentir muchas sensaciones. Hay varias áreas naturales, varios lugares donde se pueden conocer. Hay que tener suerte también el intérprete que te toque, que esté preparado, que conozca, que maneja estos medios. Puede ser un guardaparque, puede ser un guía, puede ser un orientador que maneje todas estas técnicas y sepa cómo guiarte y poder tener esas sensaciones que te hagan conectarte con la naturaleza. Súper, súper. De hecho, estimular a los sentidos, un poco lo que mencionas, ¿no? La estimulación a los sentidos, lo que Juan de Dios habla también con relación a siempre a mantener una comunicación muy abierta y muy directa, ¿no? Comunicación efectiva. Son conceptos muy básicos, pero que a veces los pasamos, ¿no? De lado porque quizás el Perú antes era un país arqueológico bastante, mirado por la arqueología, por la cultura, ¿no? Y estaba muy el tema de, digamos, del guiado, ¿no? Y las carreras de guiado se orientaron a eso. Pero el tema de interpretación es otra mirada, ¿no? Es otra fortaleza que nosotros tenemos que justamente ahora vamos a hablar un poquito más en nuestro tercer eje, que es donde vamos a entrar, digamos, al meollo del asunto, es donde ustedes nos van a decir, sí o sí, yo tengo un entorno natural. Sí o sí, ¿qué más cosas, qué elementos necesito tener bien preparados para tener un recorrido interpretativo, un sendero interpretativo, un circuito interpretativo, ¿no? Y que este funcione. ¿Qué se tiene que tener? Porque todos los que estamos acá decimos, ok, entiendo que la interpretación es algo que me va a diferenciar, que me va a ayudar a que las personas entiendan y conserven ese entorno natural, pero digamos, ¿qué tengo que preparar yo? ¿Qué tengo que trabajar para que esto se vuelva una realidad en donde yo estoy, ¿no? Donde estoy trabajando, así sea un bosque seco, así sea un desierto costero, un humedal, así sea una loma, así sea también, por ejemplo, las estepas andinas, la puna, o un páramo, ¿no? En donde me toque estar, pues, ¿qué necesito trabajar, ¿no? Entonces vamos con Juan. Juan, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué sí o sí se necesita tener? ¿Qué aspecto fundamental recomiendas para pensar en diseñar e implementar un recorrido, ¿no? Para poder llevar un recorrido a cabo? Gracias, Aldo. Mira, el diseño de un circuito, en este caso de un recorrido, en mi caso, yo hablo como bosque seco, ¿no? Que es totalmente diferente a otras áreas naturales que son, por ejemplo, de bosques húmedos, de la selva, totalmente diferentes. Pero en lo que concierne, de todas maneras, en ambos casos, para mí, diseñar un circuito donde impactemos lo mínimo posible al bosque y siempre tomando en cuenta los atractivos que pueden estar por donde vamos a diseñar el recorrido. De esta manera, no solamente podemos hablar, por ejemplo, de la fauna, sino también de la flora. También
los temas culturales, ¿no? Nuestra, nuestro patrimonio cultural que hay en todas partes, si esto lo relacionamos con el tema de flora y de fauna, se hace mucho más atractivo, ¿no? En el caso de Chaparrí, por ejemplo, recuerdo cuando ustedes nos han visitado, el circuito era un poco más, después de pasar el área de los osos, a la parte alta, pero ahora si usted nos visita de nuevo va a encontrar una nueva ruta. Que hemos encontrado que a un costadito por donde teníamos el circuito hay, hay más elementos que lo hacen justamente más atractivo en el tema cultural y para entender de hasta incluso de que Chaparrís tiene mucho que ver con el origen de nuestra cultura mochica que se desarrolló en el norte del Perú, porque tenemos a la vista ahí, por ejemplo, lo que en el Cusco celebran la fiesta de Alinti Raime el 21 de junio. ¿Y por qué? Pues en Chaparrí ahora lo tenemos justamente esa evidencia de dónde inicia el sol, el recorrido el día 21, se va el 22 y al año regresa al mismo punto, haciendo un alineamiento perfecto con elementos culturales que, según una antropóloga italiana que nos ha visitado el 2018, lo relaciona que eso sería inclusive el origen arcaico de nuestros primeros habitantes en el norte del Perú. Es muy interesante. Entonces, mi recomendación primero es tomar en cuenta los elementos que tenemos por dónde vamos a hacer el sendero, pero siempre en lo posible tratando de impactar lo mínimo posible, aprovechando quizás los mismos árboles. Por ejemplo, te pongo como ejemplo, en Chaparrí ya teníamos el circuito, ya estábamos caminando por un lado, no, por una ruta establecida ya, creo que más de 2 años, y un pasajero fue el que nos pregunta por un árbol que tenía, y ese árbol es tal, sí, eso es esto, eso nos comienzan a explicar, entonces tuvimos que cambiar el circuito, miren por ese árbol. Entonces quizás ya con la experiencia de lo que estamos obteniendo y con las experiencias de que hay en otros lugares, de otras reservas, aprovechar estos elementos. En primer lugar, el mínimo impacto. En segundo lugar, buscar en lo posible los elementos que se vinculen para que este sendero sea bien atractivo y nos permita compartir de la mejor manera para que nuestro visitante se vaya pensando diferente de haber disfrutado un día donde no solamente sea diversión, sino sea cultura, sea salud. Esa es mi recomendación. Súper, Juan. De hecho, has mencionado dimensiones también de la interpretación, ¿no? Sino también el aspecto cultural que tiene Chaparrí, ¿no? Entonces eso también se complementa y creo que, digamos, lo que también has dicho se asocia a lo que los biólogos, digamos que ahora, bueno, los que estamos en el sector turismo también entendemos que los biólogos tienen un rol bastante importante dentro de, digamos, de la definición de una línea base, ¿no? De la identificación de las especies que hay disponibles, ¿no? Y entender aspectos como su estado de conservación digamos, o su nivel de prioridad que tenga, representatividad en el ecosistema, las especies naturales, también va a marcar mucho, ¿no? Y eso también obedece a que si bien se tiene un diseño, también se puede hacer un rediseño, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? O sea, así como yo puedo diseñar algo y ya lo encamino, también hay espacio para empezar a rediseñarlo y mejorarlo continuamente, como todo, ¿no? Entonces, súper esa parte, ¿no? Esa lección, porque a veces muchos de nosotros podemos decir, ya, queremos tener el recorrido perfecto, pero de repente el recorrido perfecto no es el primero, ¿no? Sino que vamos a ir trabajando y desarrollándolo y afinándolo poco a poco, ¿no? Mientras vamos entendiendo lo profundo que es el conocimiento, pues, asociado al entorno natural y cultural que se tenga, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta, Juan. Ya vamos a volver contigo para el cierre. Pasamos a Susana. Susana,
Cuéntanos desde la parte, digamos, de la experiencia que tienes y todo este know-how técnico, eh, ¿qué aspectos sí o sí se te consideran para diseñar un recorrido interpretativo, ¿no? Y encaminarlo? Primero que debe ser participativo. Tenemos que involucrar a los actores que están en ese espacio, los gestores de, por puede ser una área protegida, considerar a los operadores, los guías, considerar la población local, porque ellos también tienen mucho conocimiento del lugar, la parte científica también, ¿no? Los profesionales de diferentes profesiones que nos den la información, y también qué es lo que quieren todos ellos de, de esos recorridos interpretativos. Hay que tener también una mirada del espacio, dónde lo vamos a realizar, a quién va a ser dirigido, cuál es ese público que tenemos nosotros, son nacionales, son extranjeros, son locales, cuál es el público más predominante que tenemos, entonces hay que orientar a un público a cuál va a ir dirigido la interpretación. Luego también pensar por qué queremos hacerlo, por qué queremos interpretar, qué queremos interpretar, identificar también las características de estos espacios, cuáles son las características del atractivo, qué tan accesible es ese lugar, eh, si tiene la capacidad para recibir a los visitantes, es cercano, de repente si es vulnerable o no, no podemos ingresar a ese lugar, qué lugares son más relevantes, las características propias también de ese espacio natural o cultural, qué valor tiene. Entonces hay que considerar varios aspectos previos a la elaboración. Después también pensar en un tema, cuál es el tema que queremos nosotros contar, qué queremos transmitir, tener un mensaje contundente también, y formar pues un equipo de trabajo multidisciplinario y con todos ellos ir identificando cuáles serían esos puntos, esas paradas en un recorrido, cuáles serían esos puntos más relevantes, los cuales podríamos interpretar. Son muchos, pueden ir variando en el tiempo, como ya se mencionó, podemos realizar algunos, después surgirán más, se irán reevaluando si realmente funcionaron o no eh, esta interpretación en esos recorridos, y también el feedback, ¿no? O sea, después que hacemos, ya bacán, lo implementamos, hemos utilizado estas herramientas interpretativas, no sé, pero funcionan bien, el visitante realmente está llevándose lo que nosotros queremos, se lleva un mensaje, podríamos seguir más técnicas también, de repente seguir al visitante, ver cómo reacciona ante esos estímulos de interpretación, podemos hacer también una encuesta para medir si realmente utilizó adecuadamente el guía las técnicas de interpretación, si realmente pudo hacer hacerle llegar toda esa información y, y al finalizar, bueno, ya eh, poder nosotros analizar si realmente, realmente hicimos bien ese trabajo y seguir mejorando constantemente, ¿no? Susana, mencionabas y empezaste con algo muy importante que dijiste, es participativo, ¿no? De hecho, eso es algo que Juan puede dar fe de, ¿no? Pero mencionaste que participativo, y eso es algo que creo que es muy importante. Muchos proyectos turísticos, digamos, no se socializan, ¿no? O se llevan de manera parcial, ¿no? Bien lo desarrolla. Suele pasar que bien lo desarrolla el sector público, ¿no? A través de los municipios, ¿no? O a través de los gobiernos regionales, y o lo desarrolla un operador que tiene su iniciativa y no quiere compartir la idea, ¿no? Entonces, no se generan esos espacios que en áreas naturales protegidas se conoce como gestión participativa, ¿no? Eh, entonces, eso es un reto a veces, ¿no? Y todos los que estamos acá de repente a veces decimos, pero esa es una idea, yo me enamoro de mi idea y no la quiero compartir, ¿no? Y cuando para que esta idea se valide, necesitas que los ingredientes del plato que vas a cocinar estén alineados, ¿no? Si los ingredientes no están alineados, es decir, los actores,
complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa parte, ¿qué retos has visto que, digamos, qué retos principales crees que las personas nos podemos llevar para encaminar ya un recorrido interpretativo que hemos pensado, que hemos diseñado con relación a la articulación, ¿no? Entre actores, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que tú has visto que generalmente pasan para poder, digamos, anticiparlos, ¿no? Por ejemplo, en interpretación a veces pueden ser algunos muy apasionados y les puede gustar mucho un tema al momento de planificar, pero hay que alinear que realmente ya el sector público quiere esto, yo, Cernam, quiero estos lugares, quiero transmitir esto, el operador quiere de repente estos y otros más porque considera que es importante para su visitante y de repente el poblador local ve algo más. Entonces, hacer un consenso entre todos y quedar en un acuerdo que estos puntos van a ser los principales, que después podrían haber más. Ese es uno de los retos. Luego, validar también la información que has elaborado, que realmente sea acorde a lo que los diferentes actores han visto, realmente es verídico la información que estás elaborando, realmente al probarlo con ellos, porque tienes que probar si realmente puedes transmitir con lo que estás diseñando, y ellos dicen, sí, esto me funciona, no, entonces es una retroalimentación y ves si va bien o no el diseño de ese instrumento, entonces ya recién pasas a una etapa ya de poder socializarlo a todos y que todos puedan manejar esta información, porque a veces en varios lugares cada agencia, cada guía tiene su speech, ve sus temas y lo hace de una manera, de la misma empresa viene otro guía y lo hace de otra manera. Entonces también se busca unificar la información que se da y los mensajes y la información pueda ser pareja a los visitantes. Y por ahí es un poco el reto de poder consensuar con todos y Súper, entonces es algo que desde la base todas las personas que quieran acá diseñar y encaminar un proyecto de un recorrido donde la interpretación es el medio, ¿no? Vamos a tener que desde ya coordinar con los actores que nos toque, que estén en el territorio, ¿no? Que tengan una relación directa. Vale, súper, muchas gracias por ese lado. De hecho, antes de seguir avanzando, comentando, voy a ir mencionando lo que los participantes han ido comentando, ¿no? Entonces, en el caso de Nelson, nos menciona que un recorrido es exploración, ¿no? Y para él la interpretación es aprender y conocer diferentes patrimonios, ¿no? Las comunidades, y de esa forma tener aprendizajes. Luz Chávez nos dice que la interpretación para ella es que lo que se tiene que aprender, ¿no? O cómo entendamos y tengamos y asumamos el valor de un lugar, ¿no? Jessica Telles nos dice que un recorrido es un trayecto, ¿no? Rosa nos menciona que el recorrido es una experiencia, puede concluir en una experiencia, ¿no? Y la interpretación es creatividad. De hecho, ahí hay algunos comentarios de los chicos que han estado interactuando ante la primera pregunta. Y bueno, a nosotros nos toca ir cerrando este talk, esta conversación que hemos tenido, sin antes primero dejarles las preguntas a ustedes, ¿no? Para ustedes en el futuro digamos, del turismo, ¿cómo la interpretación está tomando un rol cada vez más importante, digamos, y qué empujón necesita la interpretación para posicionarse, ¿no? Dentro digamos, del diseño de los recorridos turísticos, ¿no? Porque hoy día hemos hablado de repente de algunos casos, pero hay sitios naturales en donde no hay área natural protegida, ¿no? Donde hay particularidades naturales o culturales que no tienen un gestor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro de la interpretación con relación a estos retos que pueda tener, ¿no? Para que el Perú realmente, pues, conserve su sitio natural, ¿no? Porque si bien, solo por decir algo, ¿no? Hasta ahorita somos potencia en aves y tenemos ahorita un posicionamiento en el Global Big Day y en el October Big Day, que son estos concursos internacionales asociados a la ciencia ciudadana sobre observación de aves, pero si es que seguimos depredando, ¿no? Probablemente eso no sea una constante, una congruencia, ¿no? Entonces, ¿qué retos ustedes ven, han visto, ¿no? De repente no asociados al recorrido, a la experiencia que tienen o experiencias complementarias
con relación a la interpretación, ¿no? Y el posicionamiento de esta como una herramienta para conservar y para manejar a las personas, ¿no? Para manejar un entorno natural. Juan, si nos has escuchado, adelante. Te escuchamos para ir cerrando. Juan, un favorcito, reactiva tu audio, por favor, ponlo ahí para reactivar. Ya, listo. Primero, tenemos que entender que el turismo de naturaleza es el futuro. Con estas situaciones de las pandemias que vienen, que se van y que vuelven, al final, en la naturaleza es el lugar más apropiado para que las personas que viven en la ciudad puedan liberarse de ese estrés, de esa situación que agobia cuando ocurren estas pandemias. Entonces, pensemos que la naturaleza es el futuro para el turismo, por un lado. Por otro lado, eh, el turismo en general es una de las, quizás, si me equivoco, eh, de que las actividades que se realizan en todas las formas de turismo son las únicas que nos aseguran el porvenir del planeta, el cambio que se exige ahorita en esta situación que es agobiante con el tema de la contaminación ambiental en el mundo. Porque el turismo es la única actividad que nos hace cambiar a los que en forma directa estamos inmersos y a los que participan, en este caso como visitantes. Es el único que promueve la recuperación de todos los bosques, el cuidado del medio ambiente. Entonces, tenemos que pensar de que con el turismo podremos mejorar en todos los aspectos que ahorita la humanidad nos exige. Ese es mi criterio, lo que pienso en el sentido de cómo eh, mirar el futuro. Porque Súper, Juan de solamente Dios. el turismo es la actividad que mira el por qué debe de proteger los seres que pueblan el planeta. Estamos atacando muy drásticamente en la actualidad a nivel de gobierno, a nivel de autoridades, estamos mal, tremendamente mal, porque justamente, por ejemplo, nosotros como integrantes, como comuneros de la Reserva Ecológica Chaparrí, imagínate, en mi caso específico, me pongo, ¿no? A mí se me hace una denuncia. El que me denuncia dice Juan Carrasco tala indiscriminada 50 hectáreas. Tala indiscriminada 50 hectáreas. ¿Qué significa talar indiscriminadamente? Indiscriminada es que cortas todo, que no dejas nada. Entonces, si talas todos los árboles, todo el bosque, ningún animal tampoco va a tener dónde vivir, pues. Entonces es un delito gravísimo. Pero el asunto es que cuando el fiscal viene y hace la inspección en mi área, recorre toda el área supuesta de la denuncia y no encuentra un solo árbol cortado. Entonces el mismo fiscal me dice, bueno, no hay tocones, tocones le llaman ellos a lo que nosotros le llamamos tronco donde se corta un árbol. No hay tocones, pero sí te voy a procesar por alteración del ambiente. O sea, la consigna del fiscal era de que me tiene que encauzar, de que tengo que ser procesado. ¿Y quién es el que hace la denuncia? Es a aquellos, uno de los que usurparon la junta directiva de nuestra comunidad y que trataron ellos en forma directa
de desconocer a la Reserva Ecológica Chaparrillo, o sea, al área de conservación privada Chaparrillo. Entonces, es pues de no entender, ¿no? Entonces, ahorita el actual presidente de la comunidad tiene un montón de juicios que este mismo señor que me anunció a mí sigue haciendo denuncias y los fiscales todos lo siguen procesando. Entonces, de las mismas autoridades, imagínate, el procurador del Cernán pidió una medida cautelar antes de que termine el proceso por el cual se me está procesando en ese expediente, que se destruya todo lo que yo he construido en Ecocamping Racarrumi. Cuando ahí, en primer lugar, estamos dentro del plan maestro y también lo he convertido en un lugar de educación, de interpretación ambiental. ¿Por qué? Porque los visitantes que llegan a ese lugar los motivamos para entender que si queremos salvar al planeta tenemos que sembrar un árbol, y lo he convertido en un lugar ahora apropiado para que todos los visitantes se vayan, no te imaginas, felices de la vida, sabiendo que han sembrado un árbol, donde por supuesto que yo lo tengo que después regar, lo tengo que cuidar, pero ya llevan la idea que ellos están ayudando a salvar el planeta plantando un árbol. Entonces, ¿cómo podemos entender si los campesinos, que el Estado no nos paga un jornal para cuidar los bosques, más bien tengamos que ser procesados? Entonces, esto es importante que se conozca, que se sepa, porque al final, quizás si mi conciencia no estuviera entendida el por qué debo de proteger el bosque, a lo mejor como si hubiera tirado la toalla. Pero estamos enfrentando la situación y afrontándolo también, ¿no? Para mejorar aquí y que eso sirva de ejemplo para mejorar en otros lugares. Nosotros continuamos cuidando el bosque y continuamos sembrando más árboles y continuamos motivando a nuestros visitantes para que nos ayuden a plantar un árbol. Inclusive en la actualidad yo estoy haciendo un vivero pequeño, no es grande, es un pequeño, pero conforme voy haciendo mis plantones, a mis visitantes les motivo para que lleven una planta y siembren en su lugar. ¿Ves? Entonces, de esa manera vamos generando más conciencia. Es el trabajo que por el momento estamos haciendo. Súper, gracias Juan. Y de hecho es una mirada súper importante porque hay un análisis político, económico, social, ¿no? Que hace que siempre está ahí una situación constante y que los gestores tienen que lidiar, ¿no? Sobre todo en ecosistemas que tienen bastante presión, ¿no? Para ser urbanizados o comercializados para otros fines, ¿no? De hecho, eso es algo bastante conocido y felicitaciones por el trabajo que siempre hacen. Son un gran ejemplo para todos los que vienen detrás de ustedes. Bien, entonces Susana, ¿cuáles son estos retos para ti para que la interpretación se vaya posicionando en el turismo, ¿no? Y que siga, como digamos, como dijiste al inicio, se está poniendo de moda. ¿Cómo hacemos para que se posicione o esté de moda, ¿no? Yo considero que primero no hay que tenerle miedo a la interpretación, a veces lo ven como un tema un poco raro, un poco nuevo. No es tan complicado, hay que tener conocimiento de los espacios y después ver la manera de cómo transmitir esta información de una manera bastante sencilla, una manera que sea significativa y lo pueden hacer desde sus empresas, desde sus espacios, eh, los espacios que ustedes administran, pueden generar valor a sus clientes al interpretar, porque no tienen que dar tanta información, no están educando a alguien de manera formal como vas al colegio, sino es mucho más concisa la información que tienes que brindar, más clara, sencilla, que tenga valor, utilizar algunas analogías, revocar a la memoria de esa persona,
valores que puedan significar algo y que pueda llevarse consigo y que al final genere un cambio en la actitud de esa persona, genere un cambio también en la sociedad. Entonces no tengan miedo a generar, este, a interpretar, a investigar un poco más de cómo hacerlo y, y sería genial que todos al final ya no se basen en un guía tradicional de mucho diálogo y todo, sino ir a algo más concreto que nos genere valor. Eso sería hermoso en todos los lugares que se pueda realizar. Súper, Susana, de hecho que sí. De hecho que sí, ya también podemos ver a tanto a Misetur, Senfotur, ¿no? Enfocarse más en la interpretación, darle más cuerpo, ¿no? De hecho, Senfotur en los últimos años ha actualizado su malla curricular de la carrera de turismo y también la interpretación la está desarrollando de manera un poco más extensiva, ¿no? A antes, ¿no? Y pues eso también son indicios para que las siguientes generaciones que vienen también vienen con un chip diferente y sobre todo con herramientas diferentes, porque la interpretación es una herramienta, no está ahí para ser usada, para ser implementada y es un hecho que, como hemos visto con Juan, de que sirve, aporta muchísimo para manejar un recorrido, para sacarle lo mejor el entorno natural de lo que tiene y para también orientar, digamos, procesos sociales, ¿no? Porque no siempre encontramos entornos naturales donde la comunidad está sensibilizada, ¿no? De hecho, es un proceso a veces, no siempre encontramos gestores locales, ¿no? A veces hay que orientarlos, pero una vez que ellos están ahí y se comprometen, los actores locales están comprometidos, es ir encaminando ese proceso y qué mejor que personas locales para que desarrollen esto de base, ¿no? De base, digamos, comunitaria o local, ¿no? Bueno, eso es hasta ahora, ahí vamos cerrando la conversación del día de hoy. Ha sido muy interesante conocer y un poco actualizarnos sobre la situación, cómo va Chaparrí, cómo están avanzando. De hecho, qué interesante que han modificado su recorrido. Eso significa que hay que visitarlos de nuevo para conocer de nuevo su recorrido. Qué importante también conocer la experiencia de Susana y de la parte técnica, ¿no? De lo que se trabaja, la parte participativa, el trabajo participativo y la gestión que tenemos que tener ahí, o la capacidad de gestionar y manejar, digamos, a los actores, encaminar un proceso, ¿no? Y llevar este proceso es sumamente importante, clave. Y bueno, con eso, por nosotros, por nuestro lado, terminamos nuestro talk del día de hoy. Les agradecemos a todos los que se han inscrito y han participado el día de hoy. Vamos a dejar este talk colgado en nuestra página de YouTube. De hecho, no está siendo transmitido porque es algo bastante pequeño, pero lo vamos a dejar ahí para que todas las personas que quieran indagar sobre estos temas puedan llegar a este talk y puedan revisarlo o verlo cuando quieran a través de la plataforma de YouTube. Bueno, les agradecemos muchísimo Juan, Susana también. En el caso de que haya alguna pregunta, vamos a dejar unos minutos para que puedan formularla o participar. Si es que alguien quiere, puede levantar la mano y participar o simplemente pueden formular su pregunta, ¿no? Por nuestro lado, les agradecemos muchísimo Juan de Dios Carrasco, pues reconocido promotor de la conservación del ecosistema, que es hermoso, ¿no? El bosque seco, increíble, y Susana, hemos tenido el gusto de compartir también en el trabajo que has hecho en Pantanos de Villa y cómo se ha desarrollado Pantanos bastante de manera, digamos, de diferentes formas para promover y conectar a la gente con el entorno natural, ¿no? Entonces, eso por nuestro lado. Y bueno, ya nos estamos viendo en otra reunión, en otro momento. Muchas gracias a todos los que se han conectado y participado también. Si no hay ninguna pregunta, súper. Creo que les ha quedado bastante claro y todos ya están listos para ir a cenar. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Aldo, Gracias gracias a Juan y usted. gracias Susana. Gracias. Hay Gracias, Aldo. Buenas noches con unos todos. aplausos virtuales ahí están dejando los chicos. Muchas gracias a todos, que tengan bonita noche.